Gonzalo Valdés Requena, que es el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Bienvenido, un gusto recibirte. Hola. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muy complicada la situación con el tiempo, ¿no? La verdad que sí. Además esto de empezar en invierno un día y terminar en verano es terrible. La verdad que sí, la verdad que venimos ya hace 3 primaveras con el efecto niña, 3 primaveras secas, que la verdad que si uno, un poco lo que decías tú, digo, estamos pasando prácticamente el invierno al verano. En un día. En un día, lo cual también implica una modificación en el ciclo de los vegetales, se apura el verano, la semillazón, bueno, y la verdad que la calidad nutricional de los pastos no es la deseada. Ya van 3 años que nos sucede esto, entrando en un momento crítico, ya sea en ganadería, pues estamos en los momentos de parición y de futuras servicios de los reproductores, o sea, cuando se van a preñar las vacas, que es un momento clave para el trabajo de todo el año, y en lo que tiene que ver con la agricultura, por ejemplo, en los cultivos de trigo, cuando ya empezamos con la floración llenado de granos y demás, que complican, por supuesto, la situación. Son las cosas que tiene que trabajar a cielo abierto, así que bueno. Sí, ¿Cómo bajó el ganado? Teníamos un precio bárbaro, seguimos con un precio fantástico, ¿no? Pero la baja del ganado es impresionante. Y una cosa para preguntarte, ¿cuándo lo va a ver la gente en las carnicerías, ¿no? Esa baja. Bueno, seguramente impacte. Digo, tengo una baja del precio de la carne, pero en lo que tiene que ver al sector productivo, digamos, estamos en un momento bisagra, porque todos sabemos que venimos de un excelente momento de precios internacionales y de precios del ganado en general dentro del país. La baja ha sido prácticamente de $2 de un día para el otro. Impresionante. Lo cual, o sea, de un 5.40, 5.50, ya estamos en 3.70 más o menos el promedio del novillo en el día de ayer, por el informe del día de ayer. Lo mismo pasa con los granos. Tuvimos una soja de 650 kilos, hoy estamos en una soja de un poquito por debajo de los 500, con un fenómeno que acompaña, provocado por la invasión de Rusia a Ucrania, que los insumos se han multiplicado y mucho. O sea, recibís menos por lo que haces y tenés que pagar más con los productos. Te pongo un ejemplo, un fertilizante que costaba $500 la tonelada llegó a estar a 1.400. Y hoy modera un poco, pero nunca bajó de los 1.000. Entonces, digo, la ecuación... No lo cierra por ningún lado. La ecuación fue tolerable en cierto sentido cuando los precios en alta. Hoy, en ese momento bisagra, que empezamos un ejercicio con alto costo de insumos y con caída en precios de venta, o sea, la verdad que bastante complicada la situación. Si uno mira el pronóstico extendido de meteorología, la cosa va a seguir así. Hace 2 semanas estuvo el titular de Nimbus aquí y dijo: para el sector agropecuario en materia de lluvias, esto puede normalizarse recién en enero o febrero. ¿Cuáles son las medidas paliativas que se puede hacer? Porque si no llueve, chao. Y esto no solo se arregla con dinero por un seguro, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma? Sí, no llueve pasto. Claro. No llueve pasto. Sí, claro. Eso es un dicho muy conocido y la verdad que es así. El año pasado, por ejemplo, porque depende mucho del sector que uno analice, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en algunas zonas del país llovió en enero. Entonces esas lluvias en enero concretamente ayudaron a un buen rendimiento de soja, cultivo en particular. Pero obviamente todo lo que tiene que ver con la seca que hubo en octubre, noviembre, diciembre impactó sobre la ganadería en cuanto a preñeces. Después mejoró y bueno, el año pasado las lluvias en digamos, literal sur del país en el mes de diciembre fueron buenas y muy positivas. Igual hay que esperar hasta enero con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Hoy tenemos una situación quizás un poco inversa. Ha llovido al norte, noroeste, litoral sur, centro-sur está muy seco. Y bueno, la verdad que ha sido un periodo de 3 años donde hemos estado en situaciones de emergencia agropecuaria casi que continuas. Sí, claro. Y bueno, son los desafíos que tiene producir, como te decía recién, a cielo abierto, ¿verdad? Y bueno, son las... ¿Y qué medidas pueden tener las autoridades para minimizar el impacto? Bueno, a ver, del lado oficial, digamos, hay medidas. Primero la declaratoria de la emergencia agropecuaria, posteriormente hay colaboración en cuanto a prestar
o facilitar el acceso a comida, raciones, fardos y demás. ¿Pastoreo se está permitiendo en la carretera? ¿Cómo? Sí, ¿Pastoreo? en alguna zona del país sí. Ya hay algunas inquietudes de, por ejemplo, poder enfardar las banquinas de las rutas y de los caminos, digo, como para aprovechar, porque si uno sale a la ruta y ve que las máquinas cortan el pasto, ¿verdad? Uno hace carretera y ve que pasan fractura cortativa. Bueno, aprovechemos ese pasto. Es una medida que en vez de estar cortándolo, por un tema estético, se pueda enfardar y aprovechar como reserva. Pues ya estamos tocando esos límites que a veces eran... Es rascar el fondo eso, ¿no? Como si eran impensables, pero llegar a ese punto ya demuestra la necesidad de forraje que hay, ¿verdad? Entonces, bueno, son esas las medidas, y a nivel particular lo que hay distintas herramientas para poder, digamos, mejorar la performance del ganado, por ejemplo, en cuanto a destetes precoces y demás, pero todas esas medidas implican inversión y son más costos para el productor. El tema de las sequías, y obviamente es acompañada de la situación del tiempo, ¿no? Y esas sequías fluctuantes, es un tema de toda la vida. Yo tengo uso de razón, de larga data. Digo, ¿cómo con el avance tecnológico, etcétera, y obviamente siempre de la mano de inversión, se puede ir previendo de antemano e invirtiendo capaz en lo que es, no sé, acumulaciones de agua, depósitos, sobre todo cuando etcétera, tenemos reservas de agua. Exacto, porque digo, es como que es un debe, ¿no? Y siempre hablamos de lo mismo, obviamente de manera fluctuante, pero siempre seguimos igual. Bueno, sabemos que hay herramientas, recién hablábamos de herramientas en cuanto a lo ganadero. Hay herramientas de riego, por supuesto, que son viables, son muy costosas, son inversiones muy grandes que tiene que hacer el productor. Si uno analiza los márgenes de renta, digamos, de capacidad para amortizar, se da, digamos, se justifica hoy implementar una reserva más o sea, el riego significa no solo el pivote de riego, sino también reserva de agua. Claro. De pozo es medio complicado, pero hay que hacer taipas, tajamadas, acumular mucha agua. Después también, que ojo, que llueva para abastecer esa reserva, ¿no? Claro, porque si no llueve hasta enero... conocido, o sea, conocemos momentos donde el arroz, por ejemplo, que trabaja en base a riego, se ha quedado sin agua en las represas y es un problema. Sí, claro. Entonces a veces ni siquiera así podemos estar seguros de que... El momento que llueve en exceso, por eso. Pero digo, son inversiones muy grandes, se están justificando básicamente para la producción de maíz, es lo que se está utilizando más. Va de la mano también de los proyectos vía Comap, que es una herramienta que algunas empresas, las que tributan por IRAE, pueden acceder, que bueno, facilitan de cierta forma el acceso a esas herramientas. Ahora, un riego a destino ganadero ya es muy marginal, muy difícil de... pero para algunos hacer. rubros sí se podría utilizar, sí, y dependiendo de las dimensiones. Por supuesto, se necesita infraestructura, se necesita capa de reserva de agua, se necesita, por ejemplo, una infraestructura eléctrica para poder soportar la carga de un pivot, que no es poca cosa. Sabemos que hoy se está trabajando muy fuerte en ese sentido. Hay mucha obra que está haciendo la UTE para poder llegar a esos productores regantes a darle esa estructura. Pero bueno, hubieron problemas también, ¿no? En el camino, mientras se implementaban, hubo un tema en conexión. Valdés, hablando de sectores, el sector lácteo está pasando por un momento muy complicado. Hoy comienza también, hay movilizaciones del sector lácteo. Pasaron por un conflicto bastante largo donde se llegó a escuchar la posibilidad de la venta de Conaprole, ¿no? Un emblema del Uruguay. ¿Cómo observan ustedes desde la gremial lo que está sucediendo allí? Un sector lácteo que además tiene deudas que parecen incobrables del exterior también, por exportaciones. A ver, la industria láctea tiene una particularidad en varios sentidos, pero muy importante. O sea, es un sector que se ha reducido en cuanto a tambos, obviamente por un tema económico. No es rentable. No da y se hay que retirar. Tiene una composición de recursos humanos importante, hay que tener, o sea, se ordeña todos los días, no hay domingo, no hay Navidad, claro, fin de año, no hay nada, y 2 veces por día tiene que estar la gente. Pero a pesar de la disminución de tambos, la remisión de leche se ha mantenido y ha aumentado en determinados momentos, lo cual muestra que el sector tiene una producción muy importante y tiene un poder de reacción en cuanto a mantener el envío de leche a planta. En la parte industrial, lo complejo obviamente ha sido lo sindical.
Nosotros ahí, cuando entramos en temas sindicales, bueno, ahí vamos a entrar en discordia, obviamente, con los problemas que hay en la industria. Entendemos que todos esos conflictos, en definitiva, toman de rehén al productor, porque imagínense, en una planta cerrada, para llegar al extremo, el productor no tiene cómo hacer llegar la leche a planta. Esa leche hay que ordeñarla, porque no se puede pagar por la propia salud de la vaca. Sí, necesariamente hay que ordeñarla 2 veces por día. Y si no hay medios para que entre a planta, esa leche se tira. Entonces, digo, el productor realmente es rehén de la situación del conflicto sindical que vive la industria. Entonces son temas que uno a veces pone arriba de la mesa y decir cómo esa sensibilidad que se tenga en los conflictos no presta atención al productor y también al consumidor, porque en definitiva hemos conocido momentos donde hay problemas de abastecimiento. Y con los problemas con las ollas populares, que me digas que eventualmente se puede tirar leche, me parece una locura, ¿no? Cuando hay una demanda para satisfacer una necesidad concreta, que pueda pasar esto que estás contando. Exacto. Ahí podemos ver la importancia de lo que es. Que no está mal que haya un conflicto laboral, es normal en una sociedad democrática. Normalmente tiene que haber, pero lo que no puede ser que haya ocupaciones y demás que determinen que las empresas tengan que parar, dejar de funcionar en función de 2, 3 personas o 5 que quieran armar un conflicto y ocupen una empresa o lo que fuera. Ahí vemos la importancia de lo que es que la empresa pueda seguir trabajando con aquellos trabajadores que están dispuestos a trabajar. ¿Hay alguna posibilidad de cobrar lo que nos debe Venezuela? La verdad que no te puedo dar esa información. No estamos al tanto de eso. No hay nada nuevo. No. Es para con la prole, ¿no? Ese tema. Lo que es la relación con el gobierno. Bien, venimos trabajando como es común, ¿no? Digo, o sea, en este gobierno en particular venimos trabajando bien. Obviamente es un gobierno que, como todos sabemos, tuvo mitad del gobierno afectado por una pandemia con prioridades importantes, sin perjuicio de lo cual trabajamos bien. En lo que a nosotros respecta, básicamente con el Ministerio de Ganadería trabajamos muy fluidamente en temas obviamente de interés para los productores. ¿Y con el Ministerio de Ambiente? Porque ahí a veces hay algún cortocircuito vinculado justamente a temas vinculados con la sanidad, con el tema de sustentabilidad, el tema de agroquímicos, etcétera. Bueno, el Ministerio de Ambiente primero es reciente, ¿verdad? O sea, estamos empezando con la experiencia de tener un Ministerio de Ambiente segregado del resto. Tenemos un buen diálogo, un buen vínculo con el Ministro de Ambiente, hemos conversado mucho, nos hemos reunido. De hecho, este año en el Prado fue una de las incorporaciones que hicimos, fue dentro de los almuerzos que nosotros tenemos programados con los ministerios que tienen que ver con nuestra actividad. Incorporamos obviamente ambiente porque se imponía que tenemos que entrar en ese ritmo de tener ese diálogo. Tenemos un buen vínculo, buen trabajo, y bueno, esperando y viendo las medidas que se van tomando, observando los proyectos de ley que hay, que cuando llegue su momento de estudio vamos a tener que comparecer en el Parlamento y demás para hacer nuestras observaciones, que las tenemos por supuesto, pero desde nuestro lado lo que siempre tenemos que, o sea, creemos que el Uruguay se debe es prestarle atención al ambiente, pero vinculado a la producción. No ambiente de por sí. O sea, tienen que interactuar y de hecho interactúan la producción con el ambiente. Muchas veces eso es lo que produce el conflicto. Bueno, no, pero hay que hacer una producción inteligente que no afecte al ambiente y se puede hacer. O sea, separar o generar un enfrentamiento producción-ambiente es justamente el que Uruguay no se merece. Gracias por venir, ha sido un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes.